pasa lo mismo en los hornos, tienen que ver con, por un lado, tenemos la entrada de combustible y aire que se divide en energía perdida por la chimenea, es lo que se va o se lleva el aire. Energía sacada en forma de vapor, que es lo más importante, y energía perdida al medio ambiente por las agitaciones. Todo eso suma de alguna manera un conjunto de pérdidas que obligan a que todo lo que se gasta en energía entregada como combustible no alcance o tenga que superar a estas pérdidas que nosotros pretendemos evitar, pero que no podemos evitar. ¿Por qué no podemos evitar? Porque si yo les pregunto, ¿qué es lo que desearían ustedes como ingenieros que saliese si yo tengo que quemar en una caldera un combustible a la salida por la chimenea? ¿Cuál sería la temperatura de salida de los gases? Diría usted, y ambiental. Yo con eso me aseguro de que todo lo que había lo entregué adentro y aproveché al máximo el calor. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué no podemos salir a la misma temperatura del medio ambiente? Porque estamos en una diferente temperatura, porque la combustión no es completa. Yo le puedo decir, sí, mire, voy a buscar que la combustión sea completa. Porque hay rozamiento entre los elementos de máquina. No, porque los elementos de máquina no tienen nada que ver. Yo estoy haciendo circular un gas a través de un circuito. Y en ese circuito el tipo entrega calor y al último sale a la misma temperatura que podría haber entrado. Porque el calor es un tipo de energía muy fácil de degradar. ¿Ah? Mucho tiempo de intercambio. Necesitaríamos para llegar a equipos grandes. Podría ser una de las respuestas, mucho tiempo de intercambio para lograr que las temperaturas llegaran a ser las mismas de entrada y salida. Esa es una razón. Pero yo le digo, mire, le agarro y le pongo más tubos a la caldera y con más tubos va a tener más superficie de calefacción y con esa más superficie de calefacción le voy a terminar de sacar el calor que tienen los gases. El tamaño de la máquina. Sí, se va a encarecer evidentemente, pero puede hacerlo. Pero no puedo salir a menos de 100 grados. ¿Por qué? Porque hace la temperatura mínima para que salga por el agua. ¿Y quién lo obliga a usted a que el agua no salga como vapor? Por eso, ojo, estamos hablando del agua de la caldera por un lado, que es el vapor que usted va a generar, pero yo estoy hablando de la combustión. Porque si no me da calor el agua, el vapor. Esa sería otra buena razón, pero supóngase que usted en la zona estas de aprovechamiento tiene una parte y después aprovecha el resto, qué sé yo, por ejemplo, en precalentar el aire que va a ingresar antes de que salga y saca justamente el gas de la combustión por debajo de los 100 grados. Con 100 grados ya estaría más que sobrado. Ya habría delta T, por ejemplo. Entre la temperatura ambiente es en 20 grados, con que salga a 30 ya tiene 10 grados delta T. No podemos convertir todo el calor en trabajo. El calor es una energía muy difícil de convertir. No es una razón valedera. ¿Sacaríamos pocos kilogramos de vapor por hora? No, porque usted se lo está entregando toda la carga, prácticamente. Tardamos tanto en entregárselo, no estaríamos sacando muy poco vapor por hora. No es esa la razón. A ver, piensen. Puede ser por la corrosión. ¿Cómo? Puede ser por la extracción. Por la corrosión. ¿Ves? Ahí hay un punto. Ahí hay un punto interesante. ¿Por qué hay corrosión? Porque los humos salen a una temperatura menor que el punto de rocío. ¿Qué son los humos? Los productos de la combustión. Bien, productos de la combustión. ¿Qué son esos productos de la combustión? Piensen. Dióxido de carbono, Dióxido de carbono, azufre quizás. agua, Óxidos de azufre y Óxidos óxidos de azufre. de nitrógeno. Bien. Ahora, si usted deja que eso condense Son ácidos. y el agua, que también participa y termina siendo vapor de agua, pero que usted deja que hasta se convierta en agua líquida, no vapor de agua, adentro del cuerpo de la caldera. ¿Qué sucede con esos gases corrosivos y el agua líquida? Como en el metal. Se vuelven ácidos y atacan el metal. Entonces usted tiene ahí una dificultad técnica, por decirlo así, que no permite que baje por debajo de un cierto valor que le asegure que todo lo que salga se mantenga en un estado tal que no condense dentro del equipo, porque si condensa tenemos problema de corrosión. Entonces, ya de por sí, ya dice, el agua tiene que salir por encima de los 100 grados para que se mantenga como vapor y no me condense. Tiene que salir por encima. Y después busca o calcula cuál debería ser la temperatura de los otros óxidos o diríamos
Elementos componentes que tiene el combustible que pueden producir de alguna manera una corrosión o condensación. Entonces busca cuál es la temperatura mínima del óxido de azufre para la cual podría condensar, o del dióxido de carbono, etc. Asegurándose con uno, todos los demás entran en el paquete. Eso es más o menos así. Bueno, la conclusión es que justamente por culpa de eso, usted no puede bajar tanto la temperatura como quisiera, porque va a producir fenómenos de condensación y posterior corrosión en el equipo. Por lo tanto, para asegurarse que eso no se produzca, tiene que haber un delta T entre, digamos, los gases de la combustión y el medio ambiente, tal que le asegure que no vayan a producir ni siquiera cerca del equipo condensación, porque si condensa cerca del equipo aparece el fenómeno que se denomina lluvia ácida. Ese es otro fenómeno también asociado a una posible condensación de vapores de este tipo corrosivo en el medio ambiente, que van como gases, pero condensan y caen y producen efecto corrosivo. Entonces, ahí tenemos, esa sería la energía perdida por la chimenea, en una parte. La otra es energía perdida por las aislaciones. Ninguna aislación es perfecta. Y como les decía, muchas veces en la construcción del equipo, por más que usted le pone el aislante, por más que le pone la espuma de poliuretano, etc., en la chapa, usted la toca y la chapa estará a 40 grados, pero ya 40 grados respecto al medio ambiente es un delta T que está entregándole calor al medio ambiente. Generalmente los grupos de calderas son súper pesados a nivel de temperaturas ambientes. O sea, si en invierno hacen 5 grados bajo cero afuera, adentro del grupo de caldera puedes andar en camiseta, en 35 fácil, tranquilo, camiseta. Pero si en el verano hacen 35 afuera, hacen 60 dentro del grupo de caldera. O sea que directamente te derretís. Sí, tenés que andar haciéndote talzando. Pero lo único que te queda, es la única variante que te queda. Entonces, ¿qué pasa? Hay una entrega de calor al medio ambiente por parte del equipo que también es pérdida porque no lo aprovecha no lo aprovecha, en este caso el vapor, el producir vapor, el agua para producir vapor. Fíjense, cuando ingresa el equipo, la llama está más o menos a 1600 grados. Después del primer paso, que sería por el corrugado, choca y dobla por el fondo y más o menos está a 400. Después vuelve adelante a 350 y termina saliendo alrededor de los 200. Eso con mucha suerte y buena predisposición. Yo he visto 1600, 750, 550, 350 más o menos. Porque es difícil sacarlo a 200 grados. Es difícil sacarlo a 200 grados, se aprovecha muy bien, ahí estaría muy bien aprovechado el calor, pero es difícil que logremos, hay que ajustar muy bien las variables para lograr una buena combustión y que se llegue con los humos de la combustión a 200 grados la salida. Hay que manejarse muy ajustadamente. Entre otras cosas también he operado calderas, por eso les digo, no es tan fácil la cosa. Las calderas, como les digo, necesitan combustible y comburente. El comburente no es nada más y nada menos que decía el aire externo. De ese aire externo aprovechamos nada más que el 21%. Ahora hagan esta cuenta, piensen. Yo tengo un combustible. El combustible generalmente es un hidrocarburo. Hagamos de cuenta que es un hidrocarburo. ¿Qué va a ser? Carbonos e hidrógenos, más algunos otros, digamos, inconvenientes como puede ser el de azufre o algún otro compuesto extraño. Pero la mayoría es carbono e hidrógeno. Si ustedes hacen la ecuación de combustión, carbono e hidrógeno, con oxígeno, ¿qué van a obtener como resultado final? Dióxido de carbono y agua. Está muy bien. Por lo tanto, y calor, en cada caso, calor. Ahora bien, el problema pasa por lo siguiente. Si yo te digo, ¿qué cantidad de aire necesitas vos para que justamente se produzca esa combustión completa, así, con esa ecuación? Vos fácilmente me podés decir, bueno, ¿cuánto quiere quemar usted, ingeniero? Y 1 kilo de este combustible que tiene tantos de carbono, tanto de hidrógeno, tanto de otros componentes raros, bueno, no importa. Y usted me dice, bueno, de acuerdo a las ecuaciones estequiométricas, yo saco que necesito tantas moléculas de oxígeno acá, tantas moléculas de oxígeno acá y tantas moléculas de oxígeno acá para gastarlas en esa oxidación
Por lo tanto, necesito tantos metros cúbicos de aire que están, ahí tienen el 21% de oxígeno, que es lo que yo necesito. Están metidos ahí las moléculas esas que yo había sacado en esa cuenta estequiométrica. Ahora, yo hago eso y lo pongo adentro de la caldera y prendo y quemo ese kilo de combustible que yo quería quemar, y les puedo asegurar de que no se va a cumplir. Va a aparecer monóxido por un lado, y muchas de las veces va a quedar el combustible sin quemar en el fondo, va a quedar ahí el charquito del líquido ahí, si fuera un combustible líquido. ¿Y por qué no se produce eso? Es difícil, es bastante difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exceso. Exceso de aire. El exceso de aire en realidad aumenta la probabilidad de que esas moléculas de oxígeno que están sobrando se choquen con la del carbono, que están justas, porque vos sabés cuánto tenían en el kilo, no van a ver de más ni de menos, están ahí. Pero que pueden permitirte quemarla correctamente. Ahora, ¿qué pasa con ese exceso de aire? Si es exceso de aire, estás calentando algunos nitrógenos que no participan en la cosa, no participaban antes y ahora no participan tampoco, ni siquiera con el exceso, en la combustión. Con lo cual, ¿aumentás qué cosa? Bien, aumentás las pérdidas por chimenea. Entonces se te empieza a escapar aire más caliente porque tenés que agregar exceso de aire sobre el teórico que vos decías, yo con esto tengo la cantidad más o menos estequiométrica, todo, saco la temperatura a 200 grados. Sí, cuando pones así no sale nada, tenés que agregarle más aire. Cuando le agregaste más aire, el valor ese 200 empieza a irse para arriba. ¿Y a dónde se va? Por decirte, 350 grados. ¿Qué pasó? Estás calentando aire, que era aire en exceso, para producir una buena combustión, que ya no participa, pero que se lleva calor. Y ese calor no lo aprovecha la carga. ¿Está claro? Entonces, veamos esos detalles. Ahí están las pérdidas. Eso es lo que tenemos que controlar. El exceso en exceso. Bien. Acá tenemos algunas pérdidas por combustión y transferencia, como equipo térmico, y después hay algunas estrategias para reducir el tema de las pérdidas. Por ejemplo, dice reducir el exceso de aire en la combustión. O sea, ajustar la relación aire-combustible. ¿Por qué? Porque las combustiones, como les decía, son teóricas, pero usted tiene que agregar exceso en exceso. Les comento esto. Los combustibles tienen un poder calorífico, se denomina poder calorífico superior, y otro que se denomina poder calorífico inferior. ¿Cuál es el que tenemos que tener en cuenta en los cálculos? Bien, el que considere el agua como vapor. ¿Y ese cuál es? ¿El superior o el inferior? El inferior. Y no lo gasta en devolvérselo al equipo, porque cuando vos decís tenés el poder calórico superior, es que produjo vapor, pero ese vapor se condensó dentro del equipo, entonces te devolvió el calor de formación nuevamente. Y ese valor, diríamos, sería el poder calórico superior, que nunca lo aprovechamos, esa es la verdad. Entonces tenemos que buscar siempre en las tablas de combustible y en los cálculos que hagamos poderes caloríficos inferiores de los combustibles. ¿Está claro? Les digo esto porque esto va a estar metido acá, pero a algunos por ahí se les escapa, se me escapa a mí también a veces explicarlo o aclararlo, y pasamos el largo con los poderes caloríficos como que no tienen nada que ver y son importantes. ¿Por qué? Porque es lo que consumimos. Ustedes tienen acá, ustedes no tienen nada, pero seguro, tienen posibilidad de acceder a una boleta de gas, de esas que dice 16.000 como la que tengo yo en mi casa. ¿Ah? Tienen posibilidad, en la casa de ustedes es menos, 3.000, 4.000, no importa, pero tienen el valor. Lo importante es que se fijen, se fijen ahí, ¿qué dice? Dice que le proveen un gas con un poder calorífico. ¿Qué poder calorífico tiene el gas que le provee este que le cobra 16.000 a mí y te cobra 4.000 a vos, 3.000? ¿Qué sé? ¿Ah? ¿Qué valor? 8.500 o algo así. Te quedaste corto. 9.900. Te quedaste corto. 9.300. 9.300 kilocalorías por normal metro cúbico.
Ese valor es el valor de estándar y es el que te cobran. Vos consumís 1 metro cúbico de gas de 9.300 kilocalorías por normal metro cúbico y te va a salir que vale tantos pesos, más los impuestos, más todo eso, te es el chorizo que te cobran abajo, pero básicamente te cobran por gas a 9.300. ¿Y qué pasa cuando te mandan gas que no es bueno en invierno cuando hay mucho consumo de gas y le meten aire? Y le meten aire. Entonces vos decís, tengo la hornalla prendida, pero no calienta nada, esto larga así la llamita, pero no pasa nada con esto. Pasa, Te cobran más pero te barato. cobran más barato, porque te Ojalá. convierten el gas de 9.300 que te deberían haber suministrado al valor del poder calorífico del gas que te mandaron realmente, que puede ser de 9.100, por decirlo. Esos 200 kilocalorías hacen una diferencia en qué, lo de siempre, Una deficiencia. platita para el loro. ¿Ah? Ese es el tema. Entonces, eso baja también la eficiencia. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esto lo van a leer, no van a tener problema. Igual que las pérdidas que hay en cada caso. Quiero ir rápido a la combustión. Fíjense, esto es lo que les decía de los combustibles. Hay un calor, que es el poder calorífico superior, y un poder calorífico inferior. Fíjense estos datos. Estos datos son extraídos todos de un precioso libro que tiene que servirle de cabecera para que, en vez de estar pensando en la novia, piensen en el libro y sueñen con el libro, y lean el libro. Que se llama ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama, ingeniero? ¿Cómo se llama? Yo Jorge. Ah, se llama Weiss Torre Guitar. Esto se los puse yo creo que en la primera clase. Se llama Generadores de vapor. Este libro es muy simple, pero muy práctico. Eso es lo importante que tiene. Es práctico porque